El Instituto de Economía de la Universidad San Francisco de Quito tiene una revista que se llama Coyuntura. La revista Coyuntura sale con líderes que aparecen en el comercio. Sale esta revista, sale el último lunes de cada mes. En esta, justamente en uno de los fascículos de esta revista se publicó el artículo Hoy peor que ayer, pero mejor que mañana, en la cual se hacía un análisis de las cifras del Banco Central, de las cifras monetarias, de todo lo que es el análisis de la situación de liquidez del gobierno, y poníamos los problemas que existían y decíamos que hoy estamos peor que ayer, pero mejor que mañana. Lastimosamente, lo que se escribió para marzo de 2016 se ha cumplido hasta el día de hoy. Hoy estamos peor que en marzo y quizás estemos mejor que en diciembre o en enero. Entonces, de eso vamos a hablar el día de hoy. Vamos a hablar de tres temas. El primer tema es el análisis, justamente muy similar al que se hizo en esta revista, el análisis del balance del Banco Central del Ecuador, el análisis de cómo se está manejando las reservas, etc. Luego vamos a pasar a un tema que es muy importante, especialmente al día de hoy, que es el dinero electrónico. Y vamos a terminar con la última presentación, que es una presentación en la cual vamos a analizar más que nada el aspecto institucional o el aspecto político del país, dado que estamos muy cerca a las elecciones presidenciales. Entonces, la primera presentación va a ser hecha por mi colega Pablo Vega, la segunda por el secretario José García y la tercera con la cual yo voy a terminar en lo que respecta al aspecto institucional, la voy a realizar. Las preguntas se harán al final de las tres presentaciones. Las preguntas se harán al final de las presentaciones. Vamos a hacer las presentaciones de corrido y al final vamos a recibir las preguntas que ustedes tengan con respecto a cualquiera de los que tengan. ¿Ok? Entonces damos paso a la primera presentación, que es la presentación del doctor Pablo Vega, hoy peor que ayer, pero mejor que mañana. Lo que voy a presentar es una serie de indicadores que justifican un poco el título, ¿no? Esto lo escribimos en marzo, a raíz de esta coyuntura, la Cámara de Comercio nos invitó para presentar, no pudimos en ese momento para presentar estos indicadores que presentamos aquí en la coyuntura, y lo hemos pospuesto, y ahora pues, realmente se ha cumplido, voy a demostrar que se ha cumplido pero mejor que mañana. Entonces voy a hablar en esta presentación, voy a mostrar 6 indicadores que consideramos que son importantes o relevantes, que indican cuál es el contexto, la situación de la economía, unos más preocupantes que otros, otros de más importancia, sobre todo en el sector financiero y en el contexto económico general. En primer lugar voy a hablar del financiamiento del gobierno. Cuando el gobierno emite deuda, las necesidades de pedir prestado que tiene el gobierno, que ha tenido prestado y que ha tenido y que tiene En segundo lugar voy a hablar de la tasa de cobertura de los depósitos en el Banco Central. Es decir, cuando nosotros depositamos dinero en el banco, una parte por ley tiene que estar guardada, ¿no? Lo que se llama el encaje bancario, y esa parte se suele depositar en el Banco Central. En teoría, los manuales de teoría económica y lo que aconseja la prudencia es que ese dinero se separe. ¿Para qué? Pues con la finalidad de que cuando vamos al cajero o al banco a retirar dinero a la ventanilla, podamos retirar en nuestro depósito. El porcentaje de nuestro depósito que se pone aparte y que hay que mantener líquido en todo momento para poder hacer esa retirada de dinero. El resto, el banco obviamente hace su negocio, que es prestarlo, ese préstamo vaya a la empresa y va a generar otros depósitos y el dinero se debe multiplicar, ¿no? Pero esta parte del depósito, esta parte del encaje bancario tiene que estar líquido en el Banco Central. Voy a presentar este indicador tanto para los bancos privados como para los bancos privados y también para otras sociedades financieras. Esto incluye el Banco Nacional de Fomento, que ahora ha cambiado de nombre, y el CFN, la Fundación Financiera Nacional. Y luego también voy a presentarlo para todas las entidades depositantes, es decir, voy a incluir los bancos privados, BNF, CFN, y también otras instituciones como el IES, el Ministerio de Finanzas, el Tesoro Nacional, el IES, los GAS, que también tienen que depositar su dinero en el Banco Central. Entonces, estas son obligaciones que el Banco Central tiene tanto con los bancos, o sea, con nosotros mismos, porque es una parte de nuestros depósitos, y también son obligaciones que tienen con los GAS, el IES y también consigo mismo a través del Tesoro Nacional. Voy a hablar también, voy a mostrar
un poco la misma historia, pero visto desde otra perspectiva, que son las obligaciones del Banco Central y cuál es la relación de estas obligaciones con las reservas internacionales. Voy a hablar de algo también relacionado con lo anterior, que es el crédito que el Banco Central le ha estado dando y le sigue dando al gobierno. Voy a hablar de la morosidad en el sistema financiero, es decir, los préstamos que no están siendo cumplidos, es decir, cuando hay un retraso en el pago de una cuota de un préstamo, automáticamente se convierte en cartera vencida, ¿no? O en una cartera morosa. Lo mismo aquí lo voy a separar, voy a hablar de todo el sistema financiero, de los bancos privados y también voy a hablar de las cooperativas de crédito. Esto incluye aproximadamente el 90% de todos los préstamos que hay en el Ecuador. Y por último voy a hablar de un índice que hemos calculado para hablar de cuál es la capacidad que tiene el sistema financiero de hacer frente a un aumento de la tasa de morosidad. Es un indicador así un poco tosco, pero que nos da una idea de cuánto puede aguantar el sistema financiero en caso de que haya un aumento de la morosidad. Y voy a concluir con las reflexiones y quiero indicar que todos los datos que estoy usando, que voy a presentar aquí, están obtenidos del Banco Central, del boletín monetario que publica semanalmente el Banco Central. Voy a usar los datos del 3 de junio, es decir, de hace una semana, y también datos de la Superintendencia de Bancos. Son todos datos oficiales, yo no estoy poniendo ni quitando, uso y más transmito lo que haya publicado, soy el mensajero. Entonces, el primer índice es el financiamiento del gobierno, y aquí lo que voy a mostrar esto es la deuda que ha emitido el gobierno, es decir, cada vez que en todos los años el gobierno ha gastado más de lo que ha ingresado y ha tenido que pedir prestado. Y aquí en esta tabla, ¿no?, desde el año 2008 al 2016, cuál ha sido la emisión de deuda en cada uno de los años, ¿no? Están miles de millones de dólares, y como podemos ver, los dos últimos años, 2016, 2014, 2015, fueron los años en los que el gobierno emitió más deuda. La primera línea muestra el codificado, es decir, lo que está en el presupuesto. La segunda línea muestra el derecho, que es la cantidad que realmente se pidió prestado. Una cosa es lo que quiso pedir prestado y otra cosa es lo que consiguió o emitió de deuda por distintas circunstancias, porque no lo necesitó o porque no pudo. Y eso más bien, por ejemplo, es lo que pasó en el 2015. En el 2015 querían emitir 8.900 millones de deuda, pero solo consiguieron 5.800. ¿Qué pasó? Hubo esa bola, ¿no?, de 2.500 millones más o menos que se pateó del 2015 al 2016, esa deuda flotante, ¿no?, que más o menos viene a cubrir eso, bueno, aproximadamente, ¿no? Para este año hay previsto en el presupuesto emitir 6.000 millones en deuda. De momento han conseguido 2.7, aunque bueno, este dato voy a comentar, puede que esté ya un poquito más mayor que 2.7, pero estoy usando los datos que aparecen en el Ministerio de Finanzas. Claro, de momento no está reflejado un préstamo de China por 2.000 millones que se consiguió recién en marzo, abril, que recién ha entrado. Eso no está reflejado aquí porque tampoco está reflejado en el presupuesto, en la ejecución presupuestaria del Ministerio de Finanzas. ¿Qué es lo que queda pendiente para este año por emitir? Bueno, pues no es solo esta diferencia, ¿no?, de 3.3 miles de millones de dólares que hay que emitir de deuda si queremos cumplir el presupuesto. También hay que tener en cuenta que el Banco Central el año pasado le prestó 1.300 millones al gobierno y que el gobierno tiene que devolver. También hay que incluir que este año ya tenemos una deuda flotante de 1.100 millones de dólares a la fecha de ayer, ¿no? Entonces todavía tenemos esa deuda flotante, ya estamos creando la bola para patear para otro momento, ¿no? La diferencia entre las obligaciones que tiene el gobierno y lo que realmente ha pagado. O sea, hay 1.100 millones que ha tenido que pagar y todavía no se han pagado. Otras estimaciones hechas por otros analistas ponen esta cifra más o menos en 4.000 millones. Este número de 3.300 millones, como decía antes, puede que ya se hayan conseguido 2.000 millones de esos 3.300, que es este préstamo que se ha conseguido de China, ¿no?, uno más al 7 y pico %, 8 años para pagar, los primeros años de mora, etc., ¿no? Un interés alto y un vencimiento bastante corto. El segundo indicador, a partir de ahora los indicadores les voy a mostrar cómo lo presentamos en la coyuntura, cómo estaba en marzo y qué es lo que ha pasado después de marzo. Entonces este indicador es la cobertura de las reservas bancarias. Eso que te decía antes, que de nuestros depósitos, ¿no?, el banco reserva una parte
para que podamos retirar el dinero, ¿no? El encaje bancario, y eso se deposita en el Banco Central, ¿no? En teoría, ese depósito tendría que estar líquido en el Banco Central. Bueno, ¿qué es lo que observamos? Que en marzo era solo el 98% de ese encaje estaba líquido en el Banco Central. Había un 2% que el Banco Central ya no tenía. No estaba líquido. ¿Qué pasó? ¿Qué ha pasado desde febrero, primeros de marzo, que es cuando publicamos en Coyuntura, a fecha de hoy? Pues que ha caído al 68%. O sea, de ese depósito, de ese encaje bancario, el Banco Central solo está manteniendo, con los datos de la semana pasada, el 68%. Esto si miramos las sociedades de depósito, es decir, los bancos privados y las cooperativas. Si agregamos otras sociedades financieras, es decir, el Banco Nacional de Fomento y la Corporación Financiera Nacional, llevo un año en el país, todavía tengo que aprenderme estas cifras, ¿no? Y si añadimos esto, bueno, en marzo era el 83%, 58% a fecha de o hace una semana, primeros de marzo. Y si ponemos todas las entidades depositantes, es decir, incluimos los GATS, incluimos también el IES, incluimos también todas las empresas públicas que tienen que depositar por ley en el Banco Central, pues esto en febrero-marzo era 75%, 46% hace una semana. Otra perspectiva de qué está pasando con el balance del Banco Central. Si mira todas las áreas así de superficie, ¿no? De esta línea, toda la área de superficie representan obligaciones que tiene el Banco Central con alguien. Pueden ser, aquí están las reservas bancarias, que son el área roja, ¿no? Estas reservas bancarias es el encaje bancario, la parte nuestra de nuestros depósitos, ¿no? Sería toda esta área roja. La parte amarilla representa depósitos del sector público no financiero, todo esto de los GATS, el IES, empresas públicas. Y luego, obviamente, hay otras obligaciones que tiene el Banco Central, que es la emisión monetaria, que es una parte muy pequeña, que casi no se ve. Están los famosos TBCs, un momento de tiro ruido que ahora están dormidos, ¿no? También una cantidad pequeña. Hay algo de dinero electrónico, unos 80 millones, también, como ven, es una parte muy pequeña. Ahora mismo, tanto TBCs como dinero electrónico no representa gran monto en el balance del Banco Central. Muy bien, esto, ¿no? Si agregamos todas estas áreas, estas son las obligaciones que tiene el Banco Central con alguien, ¿vale? Bien con los depositantes, bien con el sector público no financiero, bien con las otras emisiones monetarias. ¿Qué representa la línea verde? Esta línea lo que representa son las reservas internacionales, es decir, más o menos el efectivo que tiene el Banco Central. En teoría debería haber una similitud entre las dos áreas, es decir, la línea verde debería superponerse más o menos sobre el área, ¿no? Debería replicar eso. ¿Qué es lo que observamos? Bueno, desde enero del 2006 más o menos se cumplía, pero a partir de mayo del 2009, ¿qué pasa? La línea verde se va para abajo, el área sigue hacia arriba. Es decir, que el Banco Central, con el efectivo que tiene ahora mismo, no puede hacer frente a todas las obligaciones a las que tiene que hacer. No puede hacer frente a todas las obligaciones. Es decir, reservas bancarias, depósitos de otras instituciones y todas las emisiones monetarias. Esto, el porcentaje, es aproximadamente a día de hoy un 32%. Es decir, la cantidad de dinero que hay efectivo, o más o menos efectivo líquido, es un 32% de todas las obligaciones que tiene. Cuarto indicador, crédito del Banco Central al gobierno. Fíjese que ha habido dos momentos en los que ha subido, ¿no? Estos préstamos que le hace el Banco Central al gobierno, plata que va del Banco Central al gobierno. Subió aquí en torno a julio-agosto del 2014 y subió aquí dramáticamente más o menos entre septiembre, julio-agosto del 2015 hasta el día de hoy. Y sigue subiendo, ¿no? Fíjense en estas dos fechas. Fíjense, por ejemplo, en la caída de las coberturas bancarias. Sucede una aquí grande en septiembre más o menos del 2014 y sucede otra a partir de julio-agosto del 2015. Es decir, que hay una correlación casi de 1 entre esta caída aquí, esta otra caída aquí, con el aumento del crédito aquí, con el aumento del crédito aquí. ¿Okay? Entonces, ¿qué es lo que nos da a entender esto? Pues que parte del dinero líquido que tendría que estar en el Banco Central se ha desviado hacia el gobierno. Y esto se ha transformado en crédito al gobierno. Y a día de hoy, pues la cifra es más o menos un 2% del PIB. Bueno, perdón, esto era en marzo, ha subido a 2.600 a fecha de hoy. Es decir, estamos
poquito peor que ayer. Quinto indicador, la morosidad. Y esto lo calculo como cantidad de millones de dólares de la cartera vendida sobre el total de la cartera de los bancos. Aquí, primero voy a mostrar para todo el sistema financiero, para todas las instituciones que hacen préstamos, cuál es la tasa de morosidad. Bueno, en marzo era 6.2. Por los datos de hace una semana del Banco Central, esta había subido a 8.4. Todo el sistema financiero. Si miramos solo los bancos privados, 4.5 en febrero-marzo de este año. Hace una semana el Banco Central indicaba que era 6.9%. Si miramos las cooperativas de crédito, que no son tan grandes, pero representan como un 10, 14, 15% de todos los préstamos, 7.1 en febrero-marzo, hace una semana 10.7. ¿Es esto preocupante? Pues obviamente está aumentando la morosidad y ahora la siguiente pregunta que nos decimos es ¿hasta cuánto puede aguantar el sistema financiero? Entonces calculamos este indicador, un poquito de fortaleza, un indicador así un poco, en España para andar por casa, ¿no? Pero que nos da una idea. Lo que representa este indicador es la cantidad de liquidez que tiene el sistema financiero en su conjunto. Y lo que dicen es, para hacer, imaginamos que en el peor escenario posible, la gente no paga préstamos, no paga sus préstamos, no hace frente a sus obligaciones de préstamo, ¿hasta cuánto podría aguantar? ¿Hasta cuánto podría subir el índice de morosidad aproximadamente? Bueno, pues en febrero-marzo era un 30%, ¿no? Podría hacer frente al sistema financiero hasta un 30% de aumento en la tasa de morosidad. Y a día de hoy pues ha caído al 28%, o sea que todavía se mantiene relativamente estable, fuerte o sólido el sistema financiero. Pero obviamente, si la morosidad sigue aumentando, este indicador pues irá cayendo. Porque en los bancos también lo que observamos aquí, o creemos que ha pasado, es que han sido prudentes, ¿no? Han acumulado un montón de reservas, un montón de liquidez para hacer frente a esta morosidad. O sea, sí lo que sí creemos o observamos es que ha habido un comportamiento muy prudente por parte de los bancos. Y por otro lado se manifiesta en menos crédito. Muchos de ustedes seguramente lo estén sufriendo, pero la causa o el motivo de ese racionamiento en el crédito es para hacer frente a un posible aumento de la morosidad. Porque si aumenta la morosidad y el banco colapsa, será nada. Entonces, este aumento aquí pues, seguramente está asociado a eso, un aumento de la cantidad de acumular más reservas, más liquidez, a costa de reducir el crédito. ¿Cuáles son las reflexiones un poquito que quería sacar de todo esto? Para mí creo que hay un grave problema de institucionalidad. El Banco Central ahora mismo no está cumpliendo con una de sus funciones, que es ser un banco de reserva, es decir, de ser garante de los depósitos que hacen del encaje bancario, que hacen los bancos de nuestros depósitos en el Banco Central. Eso no lo está cumpliendo. Y, por otro lado, uno de los objetivos del Banco Central, en su página web, es intervenir en la economía usando como herramienta el encaje bancario. Ahora mismo estamos viendo que está usando el encaje bancario, pero también está usando los préstamos al gobierno. Eso es política monetaria. Eso es lo que se conoce en economía como una operación de mercado abierto, ¿no? La Reserva Federal, el Banco Central Europeo hacen ese tipo de políticas, prestan dinero. Pero en una economía organizada, el encaje bancario es posible. Estar al gobierno, los libros de texto dicen que no es posible. No tiene razón de ser porque se puede escapar el sistema. No hay un respaldo al 100% de los pasivos del banco. Ha habido un cambio en las reglas del juego. El encaje legal, se llama encaje legal por eso, porque por ley hay que mantener un porcentaje de los depósitos. El mismo Banco Central dice, sí, deposita esto, pero ese dinero no está depositado en el monto que exige la ley. Luego es como en el minuto 10 de partido, decir el árbitro dice, ahora jugamos en fuera de juego, ¿no? Cambiamos las reglas. Otro problema que vemos, es lo que mencionaba antes, había una canalización de estas reservas, de estos depósitos, de las reservas bancarias, hacia el gobierno. ¿Qué problema tiene esto? Bueno, si lo unimos al problema de liquidez que está experimentando el gobierno, es decir, un problema de liquidez hace que uno a veces no pueda hacer frente a los pagos, un posible escenario, pues me parece que es una apuesta de mucho riesgo, porque parte de nuestros activos líquidos, de los activos líquidos del banco, que tendrían que estar líquidos, están en forma de deuda del gobierno. Si el gobierno, en un posible escenario, no cumpliera sus obligaciones, no hiciera pagos de este crédito, pues eso desaparecería. Entonces me parece una apuesta de mucho riesgo. Y, a
mí me parece que ante este grave problema de institucionalidad, emitir dinero electrónico me parece que no es muy prudente, sobre todo en las condiciones actuales. Hay un problema grave de credibilidad. Si la función del banco es actuar como banco de reserva, actuar como garante de esos depósitos y no lo está cumpliendo, quieren a la vez que usemos un dinero en el que tenemos que confiar también en el buen hacer del Banco Central. Porque la idea, tal cual está la ley ahora, es depositas $1 físico y te doy $1 de dinero electrónico. ¿Qué voy a hacer yo con ese dólar? En teoría dicen que lo van a mantener líquido. Ya, es que en teoría también habría que mantener estas reservas bancarias. No lo están haciendo. Entonces creo que hay un problema de credibilidad y un problema grave de institucionalidad. Y otra conclusión que creo que es importante, estamos mal, pero bueno, yo creo que el sistema bancario, creemos que el sistema bancario todavía está relativamente fuerte. Puede hacer frente todavía a un aumento de la morosidad, o sea que no hay un riesgo de que haya una crisis bancaria, porque el sistema bancario ha tomado todas esas precauciones acumulando todas esas reservas, a costa de las menos. Muchas gracias. A cuenta de que ahora hay dinero electrónico. Con el respaldo al 100%, el dinero electrónico es lo mismo que efectivo, es decir, no tiene por qué tener ninguna incidencia sobre nuestra preferencia de liquidez. También se ha hablado sobre el dinero electrónico afectando la velocidad mediante la inclusión de sectores marginales, es decir, personas que no tienen acceso a cuentas bancarias por X motivo, ahora con el dinero electrónico podrían acceder a pagos electrónicos sin tener la necesidad de tener una cuenta en un banco. Entonces, en este caso, sí tendríamos un incremento en la velocidad. Es decir, estos sectores ahora podrían hacer transacciones que antes no podían. Pero también tenemos que considerar otro efecto que hay aquí. El momento que yo, digamos que siendo un sector marginal, escojo poner mi dinero en dinero electrónico que está respaldado al 100%, en vez de ponerlo en una cuenta de depósito del banco privado, estoy reduciendo la oferta monetaria. ¿Por qué? Porque el dinero electrónico está respaldado al 100%. Un depósito bancario no, es decir, con los depósitos bancarios tenemos lo que se llama emisión secundaria. Los bancos dan préstamos en base a esos depósitos y la cantidad de dinero crece. Entonces, bien es verdad que sí, la inclusión de sectores marginales puede incrementar la velocidad, pero al mismo tiempo reduce de una forma multiplicada la cantidad de dinero que hay en la economía. Es decir, estoy tratando de correr para un lado, haciendo que las personas tengan acceso a este medio de pago, y por otro lado estoy corriendo hacia el otro lado al competir con los depósitos bancarios, reduciendo la cantidad de dinero que está disponible, es decir, no tengo ningún efecto neto sobre la liquidez. Entonces, les voy a hablar sobre un poco, retomando el tema de Pablo, el dinero electrónico, especificando cuáles son el marco legal en el cual está el dinero electrónico hoy en día y por qué esto representa un problema de institucionalidad. Para seguir con el tema. Esto no estaba en nuestra coyuntura original, pero pensamos que es muy relevante hablar de esto hoy en día porque todo el mundo está hablando de ello, hay bastante confusión al respecto del tema, entonces vamos a tratar de aclarar algunas de las cosas que se han dicho. ¿Qué es exactamente el dinero electrónico? Bueno, todos ya hemos oído un poco sobre lo que es el dinero electrónico, pero para revisar un poquito, es un medio de pago electrónico que abre por dólares de la Reserva Federal. Es decir, uno va al Banco Central o uno de los ¿sabes dónde puede hacer esto? Abre una cuenta de dinero electrónico, deposita dólares de la Reserva Federal y abre una acredita en su cuenta del mismo monto de dinero electrónico y puede utilizar esto para hacer pagos. En el marco legal actual es un monopolio del Banco Central, nadie más puede emitir o proporcionar servicios de dinero electrónico. ¿Por qué? Vamos a explicar eso un poco. Al 10 de junio de 2016 había más o menos $1 millón en dinero electrónico, es decir, prácticamente nada cuando lo comparamos con respecto al resto de la masa monetaria que hay en Ecuador. Pero sí es interesante ver que hace una semana, el 3 de junio, estaba en $900.000, ahora hemos tenido un incremento del 11% en una semana y vale la pena tenerlo cubierto para que puede volverse un tema mucho más importante si es que se mantiene esa tasa de crecimiento. En mi presentación voy a tratar de responder 4 preguntas. La primera, ¿cuál es el marco legal detrás del respaldo del dinero electrónico? Segundo, se ha dicho que el dinero electrónico es una manera para incrementar la liquidez. ¿Es esto verdad? Tercero, el dinero electrónico incrementa la velocidad de circulación. Hemos
definir un poco qué es velocidad. Y finalmente, ¿por qué tener un monopolio de dinero electrónico? ¿Hay algún relacionamiento económico detrás de esto? Vamos a encontrar que es normal. Vamos con el marco legal. El dinero electrónico aparece en el Código Orgánico Monetario y Financiero, expedido en el registro oficial el 14 de septiembre de 2014. En el artículo 101 especifica que la moneda electrónica será puesta en circulación privativamente por el Banco Central del Ecuador, es decir, es un monopolio, no más puede hacerlo, respaldada con sus activos líquidos sobre la base de las políticas y regulaciones que expida la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera. ¿Qué preguntas nos deja esto? Primero, ¿cuál es el porcentaje de respaldo? No está especificado. Los bancos tienen que respaldar sus depósitos, pero no en un 100%, justamente de caja bancaria para la pago. ¿Cuál es el porcentaje de respaldo para el dinero electrónico? No está especificado en el Código Orgánico. ¿Y qué exactamente constituye un activo líquido? Como sabemos, la liquidez de un activo es un concepto que, como decimos los economistas, depende. Depende cuán fácil es poder vender ese activo y convertirlo en efectivo. Para responder estas dos preguntas tenemos que también hacer caso a dos resoluciones administrativas, una resolución administrativa y otra una resolución de la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera. La primera resolución expedida curiosamente antes de que salga la ley, nos queda con la pregunta de por qué no lo incluyeron en la ley, especifica que el dinero electrónico tiene que estar respaldado al 100% en activos líquidos del Banco Central. Es decir, eso ya nos responde la primera pregunta. ¿Cuál es el respaldo del dinero electrónico? Según la resolución administrativa que tiene el mismo poder de ley en términos de efectos jurídicos, tiene que estar respaldado al 100%. ¿Y qué es un activo líquido que constituye el respaldo? Tienen que ser activos que tienen la misma liquidez que los de la Reserva Internacional de Libre Disponibilidad. Antes se llamaba así cuando se expidió esta resolución, ahora se llama simplemente la Reserva Internacional, pero estos son los activos que tiene el Banco Central para resguardar el caja bancario. Esta resolución administrativa del Banco Central se ratifica básicamente en la resolución expedida por la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera recientemente, hace un año más o menos, 23 de julio de 2015, en la cual se ratifica que el respaldo tiene que ser al 100% y va un poquito más allá porque especifica cuáles son los activos líquidos. Dice que los activos líquidos tienen que ser oro monetario, efectivo o inversiones que tienen la misma liquidez que la Reserva Internacional. Es decir, el respaldo y la definición de liquidez no dependen del Código Orgánico, dependen de resoluciones. Las resoluciones, es verdad, tienen los mismos efectos jurídicos que una ley. Pues hay que mencionar ese vacío que hay en la ley. La ley, como vimos, el Código Orgánico nunca especifica cuál es el porcentaje de respaldo y nunca especifica qué es un activo líquido. Las resoluciones hacen eso y por lo tanto está respaldado al 100% y están bien definidos los activos. Pero la institucionalidad es muy distinta. Para cambiar una ley necesitamos un acto legislativo, es decir, el Congreso tiene que modificar el Código Orgánico. Para cambiar una resolución, simplemente el ente regulador tiene que emitir una nueva resolución. Es decir, la institucionalidad sobre la cual descansa el respaldo del dinero electrónico es sumamente débil, hasta el punto de llamarla discrecional. Depende de la discreción del ente regulador, no de un acto legislativo. Esto nos lleva a hablar un poco sobre las reglas y discreción en el manejo de la política monetaria, pues aun cuando legalmente sí está bien decir que el dinero electrónico está respaldado al 100%, la debilidad de la institucionalidad de este respaldo significa que estamos en un marco de discreción en términos de política monetaria con respecto al dinero electrónico. Las reglas del juego pueden ser cambiadas por el ente regulador básicamente cuando quiera. Eso nos ayuda a responder la primera pregunta. Entonces, ¿qué constituye el respaldo del dinero electrónico? Activos líquidos del Banco Central, al 100%, sí, pero la institucionalidad de este respaldo es bastante débil. Segundo, vamos a hablar sobre los problemas de liquidez. ¿Cuál es la relación del dinero electrónico con problemas de liquidez? Para esto tenemos que hablar de dos tipos de problemas de liquidez que podemos tener. El primero es falta de liquidez del sector público. El sector público tiene una falta de liquidez porque han tenido una gran caída en los ingresos
recaudación tributaria. Con los datos del SRI, más o menos ha caído un 14% en el periodo de enero-abril 2006 versus el mismo periodo de 2015. Está un 8% por debajo de la recaudación, está un poco, 8% por debajo de la meta presupuestada. Estos problemas de liquidez llevan a problemas en la cadena de pago cuando el gobierno, que se vuelven problemáticos para toda la economía cuando el gobierno no es un actor tan grande en toda la economía. Segundo, tenemos que hablar de cuáles son los problemas de liquidez para el sector privado. Una falta de liquidez hace que los agentes empiecen a atesorar dinero. ¿Por qué los agentes van a atesorar dinero? Bueno, en épocas de incertidumbre tendemos a ver este atesoramiento. Además, tenemos una caída en la cantidad de dinero que lleva a que el dinero sea más escaso, y cuando el dinero es más escaso, atesoramos un poco más de él. La caída de la balanza comercial lleva a este atesoramiento, y también la caída de los depósitos bancarios lleva a esta caída de la cantidad de dinero que hay. Vamos a la primera pregunta sobre la liquidez. ¿El dinero electrónico incrementa de alguna manera la liquidez? Es imposible, el respaldo es 100%. Si es que el respaldo del dinero es 100% en activos líquidos, es decir, es igual que efectivo, como lo venía diciendo, es imposible que incremente la liquidez. Pero, dado que la institucionalidad de este respaldo es débil, podríamos incrementar la liquidez solo si es que tenemos un respaldo menor al 100%. Entonces, algunas de las afirmaciones que han hecho las autoridades económicas sí nos dejan rascando la cabeza de qué es lo que quieren decir con resolver el problema de liquidez con el dinero electrónico, dada esta institucionalidad débil. En este caso podríamos ver que el Banco Central podría actuar como un banco comercial, en el cual capta depósitos y emite un pasivo que no sería una cuenta de depósito, sino dinero electrónico, y respalda estos pasivos menos del 100%. En ese caso tendríamos que hablar de un tipo de multiplicador de dinero electrónico que estaría haciendo el Banco Central. Entonces, no, el dinero electrónico por sí mismo no puede ayudar al problema de liquidez. También se ha dicho que el dinero electrónico puede incrementar la velocidad del dinero. ¿Qué es la velocidad? La velocidad es cuántas veces cambia de manos el dinero. ¿Y por qué es importante esto? Porque si es que yo estoy atesorando dinero, la velocidad cae, es decir, ya no está cambiando tantas veces de mano el dinero porque los agentes no están haciendo intercambio, están atesorando, y la única manera de atesorar, es decir, de acumular dinero, es dejar de gastar. El dinero electrónico es una innovación financiera. Una innovación financiera tiende a ayudar la velocidad, a incrementar la velocidad. Entonces, podríamos poner como ejemplo el uso de tarjetas de crédito. Las tarjetas de crédito incrementan la velocidad porque hacen menos necesario que yo tenga dinero. Al ser menos necesario tener dinero yo mismo, puede ser más gastos. Entonces, el uso de tarjetas de crédito nos permite economizar sobre nuestra tenencia de dinero. No tengo que tener toda la plata en el bolsillo todo el tiempo, sino que puedo usar la tarjeta de crédito y pagarlo después. ¿Qué determina esta velocidad? Es decir, ¿qué determina la tenencia de dinero de las personas? Es lo que llamamos la preferencia de liquidez. Una falta de liquidez disminuye la velocidad. Cuando no hay liquidez, la gente hace menos transacciones. Es decir, incrementa la... Y lo que tendríamos que preguntarnos es si es que el dinero electrónico nos ayuda, incrementa la preferencia de liquidez, es decir, hace que podamos tener más dinero, o disminuye la preferencia de liquidez. Para que el dinero ayude con el tema de velocidad, tendría que ser verdad que el dinero electrónico disminuye la preferencia